Hola, en el video de hoy estaremos hablando sobre el metabolismo de los lípidos. Nuestro grupo está conformado por Roxa Belisario, María Laura Piñero, Anilia Mendoza, Yurani Contreras, Gabriel Llanes y mi persona, Antonella Rivas. Para dar inicio con el video, estaré hablando sobre la lipólisis. Pero antes, debemos saber qué son los lípidos. Los lípidos son un conjunto de moléculas orgánicas, la mayoría biomoléculas, que están constituidas principalmente por carbono e hidrógeno y en menor medida por oxígeno, que integran cadenas hidrocarbonadas alifáticas o aromáticas, aunque también pueden contener fósforo, azufre y nitrógeno. Debido a su estructura, son moléculas hidrófobas, es decir, que son insolubles en agua, pero son solubles en disolventes orgánicos no polares, como la benzina, el benceno y el cloroformo, lo que permite su extracción mediante este tipo de disolventes. A los lípidos se les llama incorrectamente grasas, ya que las grasas son solo un tipo de lípidos procedentes de los animales y son los más ampliamente distribuidos en los organismos vivos. Los lípidos cumplen diversas funciones en los organismos vivientes, entre ellas las de reserva energética como los triglicéridos, estructural como los fosfolípidos de la bicapa y reguladora como las hormonas esteroides. Además, se les atribuye la capacidad de ser aislantes naturales, ya que son malos conductores del calor. Ahora bien, ¿qué es la lipólisis? La lipólisis es un proceso catabólico que permite la movilización de lípidos. Constituyen la reserva de combustible en el tejido adiposo hacia los tejidos periféricos para cubrir las necesidades energéticas del organismo. Mediante la lipólisis, los triglicéridos son hidrolizados, liberando así ácidos grasos y glicerol. La lipólisis es estimulada a través de hormonas catabólicas como el glucagón, la epinefrina, la norepinefrina, las hormonas del crecimiento y el cortisol. Esto a través de un sistema de transducción de señal, el cual ocurre cuando una hormona de señalización de flujo extracelular activa a un receptor. Esto a su vez activa al flujo intracelular, lo altera, creando así una respuesta. La lipólisis facilitará el movimiento de estas grasas almacenadas a través de nuestro torrente sanguíneo. La lipólisis tiene vínculos con varios procesos dentro de nuestro cuerpo. Los ácidos grasos libres son comunicadores vitales de célula a célula. Son un ingrediente básico de la gluconeogénesis y la respiración celular y pueden regular la transcripción de proteínas como los canales de protones desacoplados que recubren nuestra membrana mitocondrial, lo que inhibirá la síntesis de ATP sin interrumpir la cadena respiratoria. De triglicéridos. El hígado y el tejido adiposo son los principales lugares en donde se lleva a cabo la síntesis de los triglicéridos. El hígado es excretado como lipoproteína y el tejido adiposo sintetizado para almacenaje. Los triglicéridos son sintetizados por la esterificación de acilcoenzima A con glicerol 3-fosfato o el dihidroxiacetona fosfato. Los triglicéridos del tejido adiposo se movilizan bajo el efecto de las hormonas glucagón y epinefrina. Entre los factores más importantes en la síntesis de triglicéridos tenemos las adiposinas. Son factores activos implicados en el mantenimiento de la homeostasis de la energía, así como la resistencia a la insulina. Derivan del tejido adiposo y los más importantes son la leptina. La leptina regula el balance energético y ejerce un efecto de sensibilización a la insulina. La adiponectina aumenta la sensibilidad a la insulina en el músculo y el hígado y ejerce un efecto antiaterogénico. También está la resistina, el factor necrosante tumoral alfa y la interleuquina 6. El tejido adiposo blanco, su componente principal son los triglicéridos y su función es almacenar energía. Los ácidos grasos de lipoproteínas son tomados por el tejido adiposo con ayuda de la
lipoproteína lipasa y almacenados como triglicéridos. Esta grasa neutra es hidrolizada por la lipasa sensible en hormonas en ácidos grasos, el cual es transportado por la albumina en la sangre. Gracias. A todos, mi nombre es Gabriel Llanes y en esta oportunidad les voy a hablar sobre la síntesis de los lípidos. Los lípidos o ácidos grasos son muy importantes para los seres vivos, ya que constituyen los triglicéridos y los fosfolípidos. Entendamos por triglicéridos los aceites y grasa que actúan como reserva energética y por fosfolípidos el armazón de la membrana celular. Su biosíntesis es de crucial importancia para el organismo, ya que el principal precursor de los lípidos es el componente malonil-CoA, que brinda 2 de sus 3 átomos a la cadena carbonada del lípido en crecimiento. La biosíntesis de los lípidos ocurre en el citosol de las células y este proceso consume ATP y está catalizada por el acetil carboxilasa. Gracias. Mi nombre es Roxana Belisario y les estaré hablando acerca de la síntesis del colesterol. Pero primero hablemos un poco del colesterol. El colesterol es la molécula más pequeña de la biología y que ha recibido más condecoraciones. Entre los científicos que han dedicado lo principal de sus carreras al colesterol, 13 han sido galardonados con el premio Nobel. El colesterol es un esteroide que modula la fluidez de la membrana de las células eucariotas. Asimismo, es el precursor de otras moléculas biológicas importantes tales como la progesterona, testosterona, estradiol y cortisol. Los primeros trabajos para dilucidar la síntesis del colesterol proceden de los experimentos llevados a cabo por Conrad Bloch en la década de 1940. En estos experimentos se sintetizó acetato, donde los átomos de carbono eran C14, isótopo radiactivo del carbono, el cual este acetato se administró como alimento a ratas. El colesterol que sintetizaron estos animales era radioactivo. Esto quiere decir que contenía los isótopos de carbono. Ahora sí, la síntesis del colesterol. La mayor parte del colesterol que tenemos en el cuerpo no procede de la dieta, sino de su síntesis endógena. El metabolismo humano, como el de todos los animales, sintetiza colesterol. Una persona normal, me refiero ni obesa ni diabética, sintetiza diariamente entre 9 y 13 miligramos por kilogramos de masa corporal. Así, una persona de 70 kilos sintetiza entre 630 y 900 miligramos de colesterol diariamente. Esta síntesis se hace en varios órganos y tejidos, pero el principal es el hígado, que da entre 50 y 75% de la producción. Le sigue la corteza adrenal y las glándulas sexuales entre un 10 y 22%. También están los tejidos como la piel, riñones, cerebros y músculos y tejidos adiposos, que tienen una participación poca entre 0,2 y 1%. La ruta de la síntesis del colesterol es una de las más largas y complejas del metabolismo. El proceso, igual en todos los tejidos y en todos los animales, tiene 20 pasos, con la participación de muchas enzimas y proteínas diferentes. La multitud de procesos reguladores y de transporte de productos por el citoplasma y por las membranas internas de las células también tienen esa participación, y también por los compartimientos intracelulares, que serían el retículo endoplasmático y aparato de Golgi. Regulación de la síntesis del colesterol. Este es uno de los puntos más importantes que debemos considerar, ya que la mayor parte del colesterol que tenemos en el cuerpo y la causa de su exceso no procede del colesterol de la dieta, sino de su síntesis endógena. Por tanto, la mejor forma de evitar el exceso de colesterol es comprender bien los mecanismos reguladores que operan sobre su síntesis, especialmente en el hígado, para actuar sobre ellos. Gracias, esta fue toda mi exposición. Hola, hola, mi nombre es Yurani Contreras y yo les voy a hablar sobre el metabolismo de las lipoproteínas. Antes de comenzar, debemos saber que las lipoproteínas no son más que compuestos macromoleculares que están constituidos por, como su nombre lo explica, por lípidos y por proteínas. Dentro del metabolismo de las lipoproteínas intervienen distintos factores. Vamos a nombrarlos, serían los kilomicrones, las lipoproteínas de alta densidad, de baja densidad, de densidad intermedia
y de muy baja densidad, además de que también participan otros compuestos como las apolipoproteínas en sus distintas series, la serie A, B, C y la E con sus distintas terminaciones. El proceso del metabolismo de las lipoproteínas ocurre primeramente en el intestino. Ahora bien, un claro ejemplo. Pero antes del ejemplo, debes saber que la ingesta de colesterol diaria de una persona no puede ser máxima de 300 miligramos de colesterol. Y para que tengas una idea de que realmente diariamente el ser humano consume más del colesterol que necesita su organismo, un huevo tiene 250 miligramos de colesterol. Ahora que ya conocemos el valor normal, debes saber que al ingerir el bolo alimenticio, en la boca no ocurre ningún tipo de proceso con respecto al metabolismo de las lipoproteínas. En el estómago, pues tampoco ocurre ningún proceso. Este empieza a ocurrir en el intestino, donde donde lo primero que ocurre es liberarse por parte del páncreas una enzima llamada enzima pancreática, que va a dar origen a la formación de nuestro kilomicrón, que sería nuestro paso número 1. El kilomicrón está constituido por triglicéridos, esteres de colesterol y apoproteínas. En este caso sería la apoproteína B48, para luego pasar a un segundo paso en donde se integrarán nuevas apoproteínas, como lo es la apoproteína y la apolipoproteína C2. Cabe destacar que la apolipoproteína C2 es la encargada de activar una enzima que se encuentra en el tejido adiposo, que es la que se encargará de almacenar los triglicéridos en el mismo. Luego de ser activada, esta enzima vuelve a su estado normal, que sería la HDL, que es la anteriormente mencionada como las lipoproteínas de alta densidad. Al paso de este proceso pasaríamos a un siguiente paso en donde se formarían los kilomicrones residuales con sus componentes exactos, la apoproteína B48 y la apolipoproteína E. Todo este proceso ocurre en el hígado. Ahora bien, un claro concepto para que puedas entender lo que acabo de explicar, y es que el metabolismo de las lipoproteínas no es más que el transporte del colesterol a través del oxígeno. El colesterol que entra a nuestro organismo no puede desplazarse solo, por lo que necesita a las lipoproteínas para poder transitar dentro del organismo. En la formación del kilomicrón, este se dirige al torrente sanguíneo, pero antes de pasar al torrente sanguíneo debe atravesar la linfa. Por eso es donde se atraviesan estos tres pasos fundamentales para poder pasar al siguiente proceso. Lo que acabo de explicar dentro del metabolismo de las lipoproteínas, claro está, es la vía exógena. Ahora vamos con la vía endógena. Ahora bien, las vías endógenas ocurren de igual manera en el hígado, pero nuestro compuesto base sería la lipoproteína VLDL, que es la lipoproteína de muy baja densidad, a la que se le sumarán las apolipoproteínas B100. Cabe mencionar nuevamente que esta está constituida por triglicéridos y ésteres de colesterol. Al siguiente paso serán ya integradas dentro del torrente sanguíneo otras apolipoproteínas como son la ApoE, la ApoB100, que ya estaba incluida, y la ApoC2. Esta, como anteriormente mencionaba, es la encargada únicamente de activar la enzima de la lipasa para absorber los triglicéridos al tejido adiposo. Ya que tenemos nuestra kilomicrón,
que es lo que principalmente es llamado como lipoproteínas de muy baja densidad. Sumados estos compuestos ya deja de ser una lipoproteína de muy baja densidad, sino que pasa a ser una lipoproteína de densidad intermedia. Ahora bien, tenemos el colesterol almacenado en las lipoproteínas de densidad intermedia. Una parte es enviada a las lipoproteínas de alta densidad para ser reutilizado y otra parte es enviado al hígado para activar la apolipoproteína A, que es la que dará la señal de alerta para que una hormona excretada en esta zona llamada LCAT, que es la encargada de esterificar el colesterol. Puesto que el proceso del metabolismo de las lipoproteínas es básicamente transportar el colesterol a través del organismo para convertirlo en colesterol libre y colesterol esterificado. Recordemos que el colesterol esterificado, a diferencia del colesterol normal, es que este no es soluble en agua, por lo que necesita de igual manera ser transportado en el organismo.